Sí, muchísimas gracias, don William. Para mí es un placer recibirlos hoy en esta su casa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, compartir una mesa redonda con don Rodrigo Montenegro, a quien admiro, a ex magistrado y a quien le tengo muchísimo cariño, a don Álvaro Hernández, maestro, amigo, compañero de trabajo, a don William Méndez, un gran mentor, un gran amigo, abogado, periodista. Saludar a la magistrada Carmen María Escoto, que nos engalana con su presencia, y a la magistrada suplente Damaris Vargas, por estar acá, a todas las amigas, a todos los amigos, catedráticos, profesores que tanto nos han enseñado, y que para mí es un placer, un honor tenerlos acá presentes, escuchándonos unos 15 minutitos sobre esta disertación. Básicamente, a mí me toma por sorpresa este año, por sorpresa, pero una sorpresa muy linda, ponerme o tratar de ser bipolar de alguna forma, porque al ser presidente del Colegio de Abogados y al ser juez civil, me corresponde ver las dos caras de la moneda. Me corresponde defender un poquito a los jueces, pero también me corresponde defenderlos a los abogados litigantes, y ha sido toda una experiencia pensar como litigante en las noches y pensar como juez en las mañanas. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando hablamos del papel del juez y cómo va a ser el papel del tribunal en el nuevo Código Procesal Civil, nos damos cuenta que para poder llegar a la idoneidad de ese papel, tenemos que entender cuáles han sido los errores que hemos cometido actualmente en nuestros códigos, en nuestras aplicaciones. Por ahí hoy en la mañana decía doña Sarela Villanueva en la afirmación en el estacionamiento del código, que los códigos se hacen muy fácilmente, pero que son las personas las que ayudan a que el código se aplique. Es así como cuando observamos los artículos que tienen que ver con los deberes del juez y comprendemos que estos deberes son del juez, pero también son de la parte, que se complementan unas con otras, es allí donde nosotros como jueces, ustedes como litigantes, nosotros como litigantes, ustedes como jueces, tenemos que entender que el papel del juez es complementario, porque el juez no existiría si no existe el litigante, y el litigante no existe si no existe el juez. Si no tenemos demanda que resolver, nosotros evidentemente no tendríamos trabajo ni qué hacer. Es por eso que hoy, cuando estábamos pensando hacia dónde dirigíamos esta charlita pequeña, la vamos a dirigir precisamente a esa temática. Cuando leemos el artículo 2, que habla de los principios, me llamó muchísimo la atención el principio del impulso procesal, me llamó la atención el principio de la oralidad, evidentemente, pero sobre todo dos, el de inmediación y el de concentración. Porque este código nos da la oportunidad de algo que a veces los abogados litigantes civilistas y quienes tramiten civil lo saben, no tenemos. Y es saber que ese juez que nos está dando la cara en audiencia es el mismo que nos va a resolver la sentencia. Muchas de las quejas que existen en el Poder Judicial, evidentemente por cuestiones de morosidad y por situaciones que no nos competen muchas veces a los mismos jueces y a ustedes como litigantes, es que el juez que te recibió la audiencia no es el mismo que te falló. Y si a eso le sumamos el hecho que si tenemos 10 pruebas, comisionamos 11, entonces son jueces contravencionales de toda la periferia los que hacen la confesional, otro testigo por allá por Avangares, por allá un reconocimiento judicial por Limón, y todo eso lo juntamos en un incidente, lo agregamos, le damos 10 días y vamos a la sentencia. Un 11º juez que tiene que leer la prueba, que no le vio la cara a los testigos, que no supo cómo era la finca, que no se embarrialó, que no caminó. Y tiene que tomar una decisión. Eso sin contar que muchas veces la decisión la tiene que tomar un juez supernumerario, porque por cuestiones de morosidad judicial tenemos que enviar a la mora judicial un expediente a que lo falle prácticamente a ciegas. Actualmente, con este cambio de paradigma que se da, ustedes van a tener la oportunidad de que el tribunal que lo está atendiendo, que le está valorando la prueba, que tiene a la vista los testigos, es el que le va a dictar la sentencia. Sentencia que se va a dictar en 2 días o en 5 si el caso es muy complejo, pero usted está tranquilo y está seguro porque usted sabe que el juez le vio la cara al testigo, que el juez vio si el testigo volvía para arriba, que si el del frente le hacía señas, que si tartamudeaba mucho, etc. ¿Por qué? Porque esto es la inmediación, de eso se trata. Nosotros no podemos hablar de inmediación cuando no existe esa posibilidad de nosotros verle la cara al juez y saber que el juez está comprendiendo el efecto o hacia dónde nosotros queremos dirigir una audiencia. ¿Y por qué la concentración va de la mano? Porque precisamente es en esa audiencia donde vamos a concentrar todas las pruebas y ya no vamos a poder nosotros como jueces mandar a comisionar a la Juelita, a Tillo, a Pavas, algo que se tiene que dirimir en San José. Un día un abogado me decía, licenciado, que dicha que lo conocimos y sabemos que se va a fallar el expediente porque usted es el 5º juez que vemos.
3 testigos en Pavas, una confesional en Alajuelita, y ahora usted viene y nos falla y resulta que nos está diciendo que faltaba algo más. Bueno, este código nos da esa posibilidad y es de las ventajas que tenemos. Otro principio que me llamó poderosamente la atención es el de la publicidad, porque básicamente nos dice que el tribunal o que el proceso en sí va a ser de dominio público, de conocimiento público, salvo en aquellas ocasiones que sean las mismas partes o el tribunal que así lo considere, que determine que no puede ser dominio público por los intereses que afecte. Ahí entonces deja un poquito abierto el código porque va a ser la sana crítica de todos los que estemos resolviendo estos casos, que determinaremos cuándo sí es un interés para tenerlo privado y cuándo es un interés para tenerlo público. Vamos a tener que tener muy claro estos temas porque usted me podrá decir, ¿por qué a mi vecino por esto sí le dijeron que era privado y por qué el mío sí lo puede venir a ver todo el mundo? Es allí donde nosotros entonces ya empezamos a dar esos pasitos hacia una nueva capacidad de entendimiento y de razonamiento en el proceso civil. Como anécdota les cuento que a mí me tocó en el año 2009 abrir el nuevo juzgado laboral oral de Cartago, y yo era juez supernumerario en aquellas épocas y me llamaron a las 4 de la tarde un miércoles y me dijeron, mira, te escogimos para que abras el nuevo tribunal oral laboral, que son 15 artículos basados en una ley laboral de menor cuantía y que tenía como parámetro específico que no tenía apelación, porque la justificación era que al lanzar la sentencia 3 jueces era imposible equivocarse y entonces en esos tribunales no existe la apelación. Bueno, y yo le dije a la muchacha, ¿cuándo empezamos? Y me dice, el lunes. Y era miércoles en la tarde. Fuimos el jueves, nos capacitaron a mediodía un juez penal para la oral. El viernes nos mandaron a Cartago, conocí yo a las 2 personas con las que iba a estar, y el lunes estábamos recibiendo la primera audiencia oral. Imagínense ustedes el terror que teníamos. Gracias a Dios, este código procesal nos va a dar la posibilidad de no pasar por ese sistema. Y aún así la anécdota va más allá. Recuerdo yo que nosotros llegábamos a la audiencia, le dábamos la palabra a los abogados, a las abogadas, a las partes. Teníamos un problema que en laboral usted puede defenderse solo, no necesita patrocinio letrado, entonces también teníamos que darle la palabra a la persona que no sabía de qué le estábamos hablando. Y cuando dictábamos la sentencia a los 15 minutos, porque eso era el tiempo que nos daban, teníamos que leerla o grabarla, y tal vez la persona que estaba enfrente ni siquiera sabía de qué le estábamos hablando. Nunca se me olvida que una vez yo terminé de leer una sentencia y le dije a una señora, señora, si gusta me pasa la llave y se la grabo. Y ella me sacó un llave y me dijo, ¿cuál le ocupa? La del portón, la de la puerta, la de la casa, porque ni siquiera sabía que era una llave malla. Entonces, cuando nosotros pasamos por estas pruebas, pues uno sabe a qué se está enfrentando. Ojo, recuerdo un abogado que lo quiero muchísimo, es muy amigo, que le dábamos, él trabajaba para un ministerio y le decía, bueno, licenciado, es su momento para hacer las conclusiones. Y el hombre se levantaba y decía, bueno, yo concluyo que se haga justicia, muchas gracias. ¿No? ¿A qué llevo con esas anécdotas? Que más adelante, dentro de los derechos, en el artículo 4, habla de que las partes intervinientes pues tienen derecho a un tribunal imparcial, independiente e idóneo. Y cuando hoy hablo de idóneo, aquí hago hincapié en una cosa, y aquí voy a empezar a pasarme a presidente del colegio. No es posible que nosotros en los tribunales actuales no demos la cara al abogado y a la abogada litigante. No es posible que nosotros vayamos a cualquier juzgado, preguntemos por el juez y nos digan, no, dice el juez que se lo haga por escrito. No, nosotros tenemos que salir, tenemos que ser la cara del juzgado, tenemos que aceptar nuestros errores si nosotros lo cometimos. Muchas veces ustedes como abogados litigantes nos salvan de una futura nulidad porque nos dicen, vea licenciado, es que usted puso el número tal y este es el proceso tal, o usted me cambió el número de cédula y van a embargar a alguien que se llama igual, ojalá se llame así como Froilán Alvarado y hay 200 Froilanes Alvarado. Entonces, esa es ayuda mutua que existe. Pero imagínense ustedes que tras de eso, tras de que estamos con una ley nueva, ustedes llegan a buscar al miembro del tribunal o al juez tramitador y le van a decir que no porque es intocable, que es más fácil encontrarse a Batman en la calle que al juez. No puede ser. Nosotros tenemos que ser abiertos en esto, porque esta ley solo va a funcionar en la medida en que nosotros como Poder Judicial y como Colegio de Abogados y como gremio seamos abiertos para una y para la otra parte. Vamos a ver. Yo soy de los que abogo y creo, y vamos a luchar acá en el colegio, en la comisión institucional con el Poder Judicial, en que recuperemos aquella ventanita que era exclusiva para los abogados. ¿Y por qué?
Porque vean, yo he tenido abogadas y abogados que muy valientemente, y lo digo valientemente porque yo sé que con esto no quiero caerle mal a nadie, pero nosotros los abogados y las abogadas somos orgullosillos, ¿no? Pero han llegado al mostrador a decirme, mire, licenciado, es que tengo este proceso y ya yo no sé más qué hacer. O es la primera vez que llevo un proceso de estos y no sé cómo hacer. Y yo conozco personas que han dicho, no, a ver, ¿qué hace? No, contrate un abogado, usted que es abogado, vaya, contrate otro. No puede ser. Vamos a ver, es cierto, nosotros no podemos adelantar criterio, pero eso no incide en que no podamos sentarnos con la parte y explicarle, no, mire, licenciado, es que este proceso varió esta normativa, hay una jurisprudencia que ya eliminó esta parte procesal, entonces ya usted lo que tiene que hacer es esto, estas son las partes procesales de lo que estamos haciendo para que nos lleve a esto. Obviamente no le vamos a decir, mire, alegue tal cosa porque yo se lo resuelvo, no, jamás, pero le vamos a decir, mire, la parte que continúa, el procedimiento que continúa, la audiencia que continúa es esta, nada nos cuesta, eso es nuestra labor. Entonces, cuando aquí leemos los derechos de las partes intervinientes, como decía don Álvaro, pues yo creo que ese es el momento más ideal para hacer conciencia en nuestro tribunal de que nosotros tenemos que darle esa explicación a la parte. Vamos a ver, es la iniciativa que se pretende, es un código nuevo. Tenemos 2 años y resto para el código, pero es un espacio que ya no alcanza, ya se nos empieza a cortar el tiempo, vamos en una cuenta regresiva. Alguien decía, no, tenemos 2 años y medio, y yo pensaba por dentro de la mañana, no, nos quedan 2 años, 4 meses, porque ya empezamos con una cuenta regresiva. Es importante también recordarles que cuando hablamos de las potestades del tribunal, en el artículo 5, encontramos algo muy interesante. El inciso 3 dice, literalmente, desechar cualquier solicitud o incidencia notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta. Yo creo que todos hemos sufrido, tanto los que litigamos como los que resolvemos, escritos, descritos, única y exclusivamente como prueba para mejor atrasar. Y se presta el tribunal o se presta el juzgado en este juego y le da audiencia y le rechaza y le rechaza. Pero hay una palabra aquí que me llama la atención y dice desechar. Así, bastante fuerte, desechar. Si a mí me dicen que deseche algo, yo lo que me imagino es que lo voy a agarrar y lo voy a depositar en el basurero más cercano. Como va a ser un expediente electrónico, entonces estoy pensando en que lo voy a agarrar y lo voy a echar en la carpetita del basurero más cercana. Pero entonces no le voy a resolver nada. Esto está como complicadito porque más adelante nos indica que dentro de los deberes del juez está que estas acciones dilatorias tienen que ser sancionadas de alguna manera, con la ley orgánica, con la ley de probidad del colegio, etcétera. Entonces, en estas cuestiones el tribunal va a tener que tener mucho cuidado, ojo con esto, de qué desecha así, a prima facie, o de que definitivamente tiene que hacer un pronunciamiento para que las dos partes sepan que se le está brindando una igualdad procesal. Dentro de los deberes del tribunal está generar equidad para las partes. ¿Y cuál es esa equidad? Notificarle también al otro que se han estado dando este tipo de situaciones, porque más adelante dentro de los deberes también está que en caso de que estas situaciones se den con la finalidad de la comisión de un delito, pues entonces el tribunal también tiene que actuar. Con esto lo que les quiero decir entonces es que tenemos tremendo reto por delante. Tenemos 2 retos importantísimos. El primero es que nosotros como jueces tenemos que ser pro servicio público. Acá yo tengo compañeros valiosísimos, don Cristian, don Manuel, Estelita, que en algún momento fue juez acá con nosotros, don Álvaro, y son personas que cuando usted los ha ubicado, ellos siempre han tenido esa palabra de atender, de ver las cosas. Evidentemente hay procesos que no se pueden adelantar criterio, pero por lo menos que ese usuario o esa usuaria se vaya a su casa y diga, bueno, hablé con el juez, él me pudo ver el rostro humano. Nosotros tenemos, en la mañana en una de las conferencias decían, tenemos que humanizar un poquito más la justicia civil. Por ahí siempre dicen, no, es que el civil es solo distribución de plata y no tenemos sentimientos. Parece una canción de Arjona, ¿no? Pero es cierto, a veces la gente resiente de nuestra jurisdicción esa puerta cerrada, esa falta de atención. Y otro deber que está por allí, y ya con esto voy finalizando, es que el tribunal tiene que generar todos los actos conciliatorios o de resolución alterna de conflictos pertinentes, y la atención efectiva de un usuario en el mostrador es una forma atinente de ir resolviendo el conflicto. Porque en muchas ocasiones cuando usted atiende a una persona y le explica en qué está el proceso, cuál es la expectativa del proceso y qué podría pasar,
con la definición del proceso, muchas veces eso convence a la parte de que entonces es mejor llegar a un arreglo conciliatorio. Y muchas veces las personas llegan al mismo tiempo y usted, ¿por qué no pasarlas de una vez a la oficina y conciliarlas? Por allí hay una circular del Consejo Superior en donde nos dicen que nosotros no podemos atender gente en la oficina si evidentemente no está la otra parte, que me parece muy acertada, pero eso no dice que no podemos atender gente del todo. Y es allí donde radica la posibilidad de que nosotros inteligentemente instemos a la parte a buscar un arreglo, ahí mismo en el mostrador. Porque siempre nosotros esperamos a tener a los dos enfrente y decirles, aquí estamos para llevar a cabo la conciliación, ¿verdad? Y ahí duramos toda la vida en eso. Pero nosotros no le hablamos a la parte de frente, no le decimos claramente cuál es la intención del proceso y hacia dónde va dirigido y cuál es la expectativa que puede tener. No le vamos a decir, evidentemente, mire, le pueden dar 20 millones, 100 millones. No, le podemos decir, puede declarársele con lugar, puede declarársele sin lugar, siempre va a tener un 50% de posibilidad. Una de las situaciones importantes en este nuevo Código Procesal Civil es procurar la verdad entre los límites establecidos para el ordenamiento jurídico. Evidentemente, procurar la verdad es bastante complicado en oralidad y en cualquier proceso. Máxime que vamos a tener que dirimir el proceso en 2 días, en 5 días si son complicados, y si tenemos un tribunal un poco dividido en opinión, pues eso va a generar bastante complicación. Yo fui alumno de don Álvaro Hernández, que tengo aquí a mi derecha, y recuerdo que en la maestría don Álvaro llegaba y decía, bueno, sobre este punto el tribunal primero resolvió que sí, pero hay un voto salvado de Álvaro Hernández que dice que no, y hay medio voto salvado de Manuel Hernández que dijo que tal vez, y hay otro medio voto de don Jorge que dice que sí, y entonces lo vacilábamos a don Álvaro y decíamos, pero don Álvaro, que ustedes pasan agarrados en ese tribunal. Y no, ya cuando uno ve la mecánica del Tribunal Primero Civil, se entiende el respeto que ellos tienen por sus decisiones, pero decisión que hay que tomar de alguna forma. Y nosotros tenemos que darle esa respuesta efectiva al administrado. Entonces es allí donde tenemos ese reto, los jueces civiles que vamos a afrontar este nuevo código, de ir dirimiendo claramente cuál va a ser el norte para tomar decisiones. Porque imagínense que todos digamos que no a la vez. ¿Cuál va a ser la definición de la decisión? ¿Quién va a tomar la responsabilidad al final? ¿Va a ser el presidente del tribunal? ¿Van a ser los dos? ¿Qué pasa si no están de acuerdo los tres? Todo esto nosotros lo tenemos que tropicalizar con la parte litigante, para que quien va al tribunal sepa a qué va. Como dicen por allí los abuelitos, en guerra avisada no muere soldado. Y entonces, si nosotros tenemos conocimiento de cuál es el funcionamiento efectivo de los tribunales, hacia qué norte va, por qué sí, por qué no, perfecto. Que no vuelva a suceder aquello que dicen, no, es que en aquel no atienden. No, es que ya sabemos que la jueza de tal lado, esa no sale para nada, solo cuando sale para la casa. No puede ser. Tenemos que ser muy cercanos con ustedes y ustedes con nosotros, porque la única forma de que este código camine y que tenga un papel preponderante en nuestra vida nacional es que todos pongamos un granito de arena. Yo sé que suena muy romántico probablemente, pero si también nosotros velamos por el respeto que tiene que haber entre las partes, eso va a generar aún mayor concientización. Por ejemplo, actualmente, y de eso no me deja mentir ninguno de ustedes lo saben, litigamos con la inspección judicial en la mano, y la justificación muchas veces es que estamos tan atrasados que la única forma es ir a la inspección judicial o a la Contraloría de Servicios para que me resuelvan más rápido. Pero no, muchas veces es la forma de amedrentar inclusive al mismo tribunal o al mismo compañero litigante que está al frente. Yo he tenido pruebas donde los abogados se han querido agarrar y no puede ser posible. Aquí tiene que mediar respeto, máxime que ahora las sesiones inclusive van a ser grabadas. Y nosotros como tribunal tenemos la obligación de velar por esa paz social. Si nosotros como abogados llegamos a pelear los tres, imagínense cómo van a pelear los clientes. Y después les decimos que concilien, ¿no? Entonces es complicado. Para finalizar, es importante en la dirección de las audiencias, en el artículo 50.4, algo que me llamó la atención, un párrafo que dice que en las audiencias el tribunal hará las advertencias legales que correspondan para evitar la formulación de preguntas impertinentes, la lectura innecesaria de textos, documentos, moderará el debate, evitará divagaciones impertinentes sin coartar el derecho del recinto a quien no siga sus instrucciones. Se le sacará y mantendrá el orden y velará porque se guarde el respeto. Vean qué interesante esto, porque en nuestro quehacer civil somos muy dados a presentar antecedentes de lo que está pasando, ¿no? A los civilistas nos gusta hablar mucho, nos gusta escribir bastante. Entonces, cuando uno tiene la experiencia de pasar por penal, de pasar por laboral, se da cuenta que ellos son un poquito más concisos. A nosotros nos gusta ahondar en el asunto y para poner nuestro punto sobre la I, primero
leemos tono de oración. Entonces yo he tenido casos en donde la señora va a explicar algo y dice, mire, lo que tiene que decir es cuánto pagó. Y la señora dice, no, yo a él lo conocí en la playa, es que la familia somos muy amigos. Entonces él le dijo a mi esposo, mira, ocupo 100,000, y mi esposo le dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí, tal vez, y yo te lo puedo prestar, de verdad, ok, pura vida. Nos fuimos a tomar algo, regresamos en la noche, retomamos el tema, ¿no? Y hablaron al final 2 horas para decir, y me prestó 50,000 pesos. Es allí donde el tribunal, con respeto, debe recordarle a la parte cuál es el objeto del proceso. Y ojo, la parte también le puede recordar al tribunal, con respeto, cuál es el objeto del proceso. Y decir, señor del tribunal, me parece que el testigo, me parece que el declarante está hablando de algo que no tiene relación con lo que estamos acá viendo. Y por último, me parece importantísimo una crítica que he escuchado alrededor del país, sobre todo en procesos que tienen que ver con lo contencioso y en algunos penales que aplican oralidad, de que se le dice a la parte, mire, va a hacer sus conclusiones, pero tiene 5 minutos para hacerlas. Y el expediente, bueno, actualmente es de 5,000 folios. Y tenemos que resumir en 5 minutos 5,000 folios. Me parece a mí, evidentemente con el expediente electrónico la idea es que no sean 5,000 folios, pero me parece a mí que una etapa tan primordial como la unificación de los hechos con lo que se está pidiendo en relación a la prueba que se evacuó es la conclusión que se está haciendo. Y cortarle a alguien en tiempo para que ese análisis no lo haga de manera correcta, que lo tenga que hacer rápido, que lo tenga que hacer presionado, va en contra precisamente de ese deber del tribunal de procurar que se haga un juicio equitativo y justo, porque hay personas que son buenísimas para resumir, como hizo don Álvaro, 36 páginas en 15 minutos. Hay otras que requieren 1 minuto por cada página. Y bueno, nosotros tenemos que ser respetuosos de eso y tenemos que escuchar atentamente, evidentemente, lo que es la conclusión, que es la conexión efectiva de lo que se pidió con los hechos y la prueba. El tema da para más, ojalá que nosotros como jueces pongamos de nuestra parte. Yo insto a todos mis compañeros y compañeras, lo hemos estado hablando estos días, de que tenemos que ser un poquito más propositivos con atención al público, escuchar a la gente. El que está allí no está de gratis, evidentemente tiene un problema y tiene una familia atrás que está sufriendo. También tenemos que ser muy propositivos con el caballero, con la dama litigante, que llega a hacernos una pregunta que tal vez quiere escuchar, no que le vamos a resolver, sino que quiere explicarnos bien cuál es la gestión que está haciendo, cuál es el procedimiento, hacia dónde va su norte, sin que eso conlleve darle algún tipo de privilegio, ni mucho menos, y sobre todo que las dos partes tengan respeto ahora que la audiencia es oral y que podamos aprender tanto los jueces de los litigantes como los litigantes de los jueces para la aplicación de un buen código procesal civil. Les agradezco su atención y un abrazo a todos y ojalá que sigan disfrutando de su simposio.